Hola nuevamente, pues hoy en este video les quiero platicar un poco de el abordaje que tiene Carl Rogers, y los puntos que vamos a revisar para la elaboración de la viñeta clínica. Bien, un poco de contexto de Carl Rogers. Más o menos se desarrolla Rogers al mismo tiempo que se empieza a desarrollar Maslow. Son contemporáneos, podría decirse. Empiezan a trabajar en diferentes lugares de Estados Unidos, pero con la misma temática, porque justamente esa era la necesidad de aquel tiempo. Rogers, al contrario de Maslow, quien fue como tuvo sus orígenes en el conductismo, Rogers tiene muchos sus orígenes en el psicoanálisis. Él se parece un poco, me recuerda un poco la vida a la de James, a la de William James, porque tenía unos padres, tenía una familia bastante conservadora, bastante religiosa. El papá era un ingeniero agrícola y muy ortodoxo de su religión. El asunto es que en algún momento, por la misma religión, deciden mudarse a una granja. Y también por el mismo trabajo del papá de Rogers, deciden mudarse a una granja. Y a la familia le viene bastante bien porque ellos veían mal el que los hijos o la familia en general, o sea, la unión en la familia era buenísima, eran muy allegados, se querían mucho, se apreciaban mucho, pero veían mal que la familia, que los miembros de la familia convivieran con otras personas de fuera, con personas que no fueran de su misma religión, ¿no? Entonces, al irse a vivir a esta granja, pues tienen un mayor espacio para desenvolverse, para crecer, para hacer muchas cosas, siempre en el núcleo de la familia. Muy inteligente el señor y su mamá, ¿no? Entonces Rogers empieza y se desarrolla ahí, él quería incluso ser agricultor, a él le gustaba mucho la onda que traía su papá de ser científico de Dios, por decirlo así, ¿no? Entonces Rogers empieza a tener esta idea, me parece que de inicio también se mete a estudiar algo de agricultura o agronomía, una cosa así, y se da cuenta que no era lo suyo. Entonces después se va a estudiar historia y luego después se va a estudiar en Nueva York psicología y educación. Y cuando hace eso, se emancipa de su familia y dice, ya no voy a creer más la religión, o tal vez, o sea, sí la cree, pero ya no la va a profesar ni va a vivir en el mismo rigor con el que vivía la familia. A partir de ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Hay cosas que le pasan a Rogers que hacen que digamos que deje el psicoanálisis de lado y se da cuenta que no era el análisis del psicoanalista lo que importaba, sino la experiencia del paciente. Por esto empieza a desarrollarse la teoría humanista o empieza a decirse que Rogers tiene esta parte de la teoría humanista, es decir, el propio paciente él se da cuenta que el propio paciente es el que tiene la verdad sobre sí mismo, que el paciente puede dejarse llevar por sus sentimientos y los sentimientos del paciente, lo que el paciente está emocionalmente experimentando, es lo que le va a llevar al mismo paciente a la felicidad, a la autorrealización, a la plenitud consigo mismo. Rogers habla de que él estuvo trabajando mucho tiempo con niños en situación de, vamos a decirlo así, como niños que estuvieron ¿cómo se le llaman estos? Reformatorios o niños con problemas, etcétera, etcétera. Y entonces él desarrolla y él se da cuenta que en general todos los niños, todos esos niños y otros niños que no solamente estaban en esos centros, tienen una necesidad de atención positiva e incondicional. Todos, cuando nacemos con esta necesidad, la necesidad de atención positiva incondicional. ¿Qué es lo que ocurre? Para Rogers dice que todos tenemos esa tendencia, todas las personas nacemos con un proceso de valoración organísmica, es decir,
Todas las personas tenemos la capacidad de saber qué es lo que necesitamos desde que nacemos. Entonces el bebé es perfectamente capaz de darse cuenta que tiene hambre y entonces necesita comer. El bebé es capaz de darse cuenta que necesita los brazos de su mamá y reconoce esa necesidad. No es como que, ay no, mi mamá tiene que ir al baño, me voy a esperar un rato. El bebé le vale madre eso y entonces se pone a hacer la demanda de lo que necesita, ¿no? Entonces todos tenemos ese proceso de valoración organísmica y en la medida en la que lo llevamos a cabo, pues somos personas plenas, guiados por nuestros sentimientos. Todos nacemos así. Todos nacemos con la necesidad de recibir atención positiva. Lo que ocurre es que, pues la vida no es tan bella y entonces se da algo que se llama establecimiento de condiciones de valía. Los padres o las personas que están alrededor de los niños les empezamos a decir a los menores o nos empiezan a decir cuando somos niños que hay que hacer ciertas cosas para que tú me agrades a mí. Voy a ponerles un ejemplo. Ayer mi bebé está empezando con el control de esfínteres. Entonces, pues estamos aquí encerradas en casa, en cuarentena, y ayer le empecé a notar que quería ir al baño. Y le pregunté, Ivana, ¿quieres ir al baño? Y ella me dijo, no. Y entonces ocurrió lo que tenía que pasar porque sí quería ir al baño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cargué, la llevé al baño, le cambié la ropa y le dije, verbalmente le dije, no te preocupes, no pasa nada. Pero mi cara decía otra cosa. Claro, mi cara estaba molesta porque yo le pregunté, porque la quise llevar, digamos que un poco a la fuerza, y después decidí no llevármela a la fuerza, porque eso también entorpece el proceso de maduración. Y entonces se hizo pipí en sus tapetes, ¿no? De juego. Aun cuando le dije no pasa nada, mi cara decía otra cosa. Ahí se establece una condición de valía. Y observé la cara de mi hija viéndome a mí, diciéndole que no pasaba nada, pero al mismo tiempo tenía cara de popó, ¿no? Entonces vi su cara como de, chin, mi mamá está enojada conmigo y me está diciendo que no pasa nada, pero su cara dice otra cosa. Ahí se establece una condición de valía. No todo tiene que ser tan patológico, no todo tiene que ser, digamos que en una situación de, ay, es que mis papás me golpeaban, ay, es que mis papás me decían, no, incluso en las interacciones comunes se establecen estas condiciones de valía, lo que hacen que la persona se vaya alejando de su propio proceso de valoración organísmica, es decir, de de seguir sus propios sentimientos, de seguir su propia intuición que lo lleva a la felicidad. Y entonces, cuando somos adultos o cuando ya empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos, nos dejamos llevar más por estas condiciones de valía que primero le dijeron a Ivana, pues es que tengo que dejar de jugar e ir al baño si mi mamá me lo dice, en el momento en el que ella lo diga, para que ella me quiera. O hasta más adelante, es que tengo que estudiar lo que mis papás me dicen porque eso va a hacer que ellos me quieran. O tengo que casarme porque la sociedad dice que si no me caso ¿qué dice Shakira? A los 30, entonces voy a estar solterona o me quedé para vestir santos. Es decir, todo el tiempo estamos bajo la posibilidad de decidir si nos vamos hacia lo que nos piden nuestros papás, la sociedad, la familia, la esposa, los hijos, o si hacemos lo que nosotros queremos. Qué padre cuando no, cuando ambos se compaginan, pero no siempre es así. Entonces, lo que requerimos es que durante nuestra formación tengamos atención positiva incondicional. De esa manera, aun cuando se traten de establecer condiciones de valía, porque inherentemente a la conducta humana,
vamos a establecer condiciones de valía con los menores y los niños van a adquirirlas, ¿no? Pero si nosotros les damos atención positiva incondicional, atención positiva, es decir, hagas lo que hagas, siempre te voy a querer, eso es positiva e incondicional. No es si haces lo que yo quiero o si no haces completamente lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Esto. 1. En el paciente tendríamos que revisar para la historia clínica el proceso de valoración organísmica. Tenemos que revisar si la persona tiene establecidas condiciones de valía y cuáles son esas condiciones de valía. La apertura a la experiencia, es decir, qué tan abierto está. Hay que pensar en esto. Eso es algo muy importante. Para la terapia centrada en el cliente, parte de que la persona sí hace las cosas. Es decir, la persona es saludable y va a terapia para ser mejor persona. No lo ve desde la psicopatología. Si tienes a un paciente que es alcohólico, entonces no lo ves como alcohólico, lo ves como una persona que consume alcohol. Pero que efectivamente tiene muchos de estos rasgos que les voy a decir. Apertura a la experiencia, es decir, la persona que va a terapia, que está buscando un psicólogo, está teniendo apertura a la experiencia, es decir, está buscando vivir nuevas cosas que le permitan ser mejor persona o que le permitan vivir plenamente. La otra cosa es la vivencia existencial, es decir, que la persona tenga claro cuál es su sentido de vida, que la persona tenga claro qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le hace ser pleno, etcétera, etcétera. Y entonces tendríamos que detectar eso en la persona. La tercera es la confianza orgánica, es decir, que la persona sepa qué es lo que quiere, qué es lo que sus sentimientos le llevan a hacer. Y hay que tener en cuenta esto. Toda persona tiene una confianza orgánica que le lleva a ser una mejor persona, una persona más adecuada. Y entonces vamos a suponer esto, se los voy a poner en el paréntesis. Imagínate que una persona, bueno, ahorita se me viene a la mente porque son algunos de los casos que estaba revisando recientemente. Un paciente me dice ahorita, bueno, ayer, ahora con la cuarentena está completamente infeliz, pues porque tiene la posibilidad de estar en casa con su esposa y sus hijos, pero él desde hace más de 1 año y medio tenía una relación extramarital. Él acudía a terapia específicamente porque quería arreglar las cosas con su esposa, pero ahora que está ahí metido en la cuarentena, está que se lo lleva pifas. Es decir, su proceso de confianza orgánica le dice dónde quiere estar. Sus sentimientos le dicen dónde quiere estar. Moralmente podrías decir, ay, pues sí, pues va a dejar a sus hijos, o sea, quiere dejar a su esposa y sus hijos por irse con la otra, con la amante o como tú quieras. Aquí eso no importa. Para el humanismo eso no importa, no importa lo que dice la moral, no importa lo que dice la sociedad, de eso se trata esto, sino de lo que le hace feliz a él. Desde el humanismo, entonces, la persona sabe qué es lo que quiere hacer, muy independientemente de si tú crees que está bien o está mal. Aquí eso se quita. Él sabe perfectamente y su corazón le indica en dónde quiere estar y qué quiere estar haciendo. Entonces esa es la confianza orgánica, es decir, la persona sabe, siente, se deja llevar por sus sentimientos hacia donde quiere estar. ¿Qué es lo que le va a hacer feliz? ¿Qué es lo que le va a hacer estar estable? Otra cosa importante que experimente y que vamos a estar revisando en la viñeta clínica es la experiencia de libertad. Entonces, hay dos cosas en esta parte. La experiencia de libertad es qué tan libre es para hacer lo que le hace sentir pleno. Libertad.
pero toda libertad conlleva una responsabilidad. Por ejemplo, retomando este caso que les acabo de platicar. La confianza orgánica le dice dónde quiere estar. Quiere estar con su novia, ¿no? No quiere estar con su esposa, no quiere estar con sus hijos, quiere estar con su novia. Entonces, la experiencia de libertad, él no se siente libre del todo porque siente que algo lo jala hacia estar con su esposa, porque él piensa que el papelito es algo muy importante y que la unión de Dios, etcétera, etcétera. Pero más que eso, la otra parte, la parte de la responsabilidad es la que no le permite irse. ¿Por qué? Porque si él decidiera tomar la decisión, si él decidiera irse con su novia, tendría que hacerse, entonces sería más feliz, sería más pleno, estaría más satisfecho, pero eso implicaría hacerse responsable de lo que ello conlleva, que muy posiblemente podría ser que su esposo lo abandonara, que tuviera que ver a sus hijos una vez o 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Entonces, libertad está inherentemente ligado a la responsabilidad. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Yo puedo hoy salir y andar ahí en el antro. Yo puedo hoy salir y andar así en la fiesta con los amigos. Soy libre, claro. Pero también me hago responsable de que puedo contagiarme de cualquier enfermedad, hablando en general, pero en este caso del coronavirus, me hago responsable de que si me contagio, a lo mejor a mí no me pasa nada, pero tengo posibilidades de contagiar a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, y entonces me hago responsable de eso. Y cuando estoy viviendo esa situación, la disfruto. Parece paradójico, ¿no? Pero entonces tenemos libertades y cuando tenemos libertades tenemos responsabilidades. Ejercer una libertad no es nada más darle vuelta a la hilacha, sino que hacernos responsables de lo que ello conlleva. Y finalmente, el otro punto que tenemos que revisar es la creatividad, la capacidad que tiene la persona para encontrar nuevas soluciones. Entonces, lo que ocurre muchas veces y por lo que los pacientes se van a quejar es porque han intentado una y otra y otra y otra vez hacer lo mismo. Se ejerce la creatividad desde el mismo momento en el que un paciente acude a terapia por primera vez. Lo que no es lo mismo cuando son pacientes barracudas que ya tienen 2 o 3 o 4 terapeutas y siguen haciendo lo mismo. Entonces ese no es el ejercer la creatividad. Entonces, ¿cómo vas a hacer la hipótesis de tu viñeta clínica? Vas a decirme qué condiciones de valía ha establecido el paciente, me vas a decir qué tan abierto está la experiencia, me vas a decir si tiene bien claro su sentido de vida, su objetivo de vida, o como le llama Rogers, la vivencia existencial, qué tanto sigue su confianza orgánica, qué tanto experimenta la libertad y su responsabilidad y qué tan creativo es. 6 cosas me vas a decir. Estamos pensando en positivo en el paciente, no en negativo. Me vas a decir las cosas que sí hace primero y luego después me vas a poner en las cosas que le falta trabajar. Bien, muchas gracias y nos vemos en un rato más.